hemos visto las funciones, el dominio de funciones de dos o más variables, las condiciones que se deben de cumplir para encontrar el dominio. Hemos hablado de las curvas de nivel también. Las secciones cónicas que tienen que repasar eso son las parábolas, la hipérbola, la elipse, la circunferencia, cilindros y superficies cuadráticas. Creo que esto todavía no lo hemos visto. Entonces vamos a ver cilindros y superficie cuadrática. Entonces, para graficar un cilindro, lo que nosotros hacemos es trazar la gráfica de la superficie que nos muestran en la ecuación. Por ejemplo, acá dice, trace la gráfica z igual a x al cuadrado. La particularidad de que esta ecuación es un cilindro es que, como ustedes pueden ver, tiene una variable independiente y una variable dependiente. Pareciera ser una función en dos dimensiones, pero la clave aquí está en esta palabra, superficie. Si nos dicen trace la superficie, entonces ya no es una función en 2D, digamos. Pero si nos dicen solamente graficar z igual a x al cuadrado, entonces nosotros trazamos nuestro sistema de referencia y graficamos, ¿no? Por ejemplo, si no dijera superficie, es decir, si la palabra superficie no estuviera acá, la gráfica de z igual a x al cuadrado básicamente es un sistema de referencia, ¿no? XY, perdón, XZ sería en todo caso, ¿no? XZ. Y bueno, X está al cuadrado, tiene para cada valor de Z hay dos valores de X, por un lado. Ya sé que la parábola está abierta en el eje X. Y como X es positivo, entonces está abierta hacia arriba. Sí, hacia arriba. Y como no tiene ningún valor numérico, entonces el vértice de la parábola está en el 0, 0. Entonces es una parábola de este tipo. Así, digamos. Esa es la parábola, ¿no? Esa sería la parábola de la función z igual a x al cuadrado. Pero no es ese el caso porque nos están diciendo trace la superficie. Y al decir trace la superficie ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Si dice superficie y están solamente una variable independiente y una dependiente, entonces es un cilindro. Yo debo de saber que es un cilindro. Cuando la gráfica muestra solamente dos variables, una independiente y otra dependiente, y me habla de superficie, es un cilindro. Si me muestra las tres variables y me habla de superficie, entonces no es un cilindro. Ya sería una superficie cuadrática, que es el siguiente elemento, superficie cuadrática. La superficie cuadrática me muestran las dos variables independientes y la variable dependiente, o sea, en total 3 variables. Cuando se trata de un cilindro, la gráfica que se tiene que hacer ya sabemos que es un cilindro, ¿no? De entrada, superficie, cilindro, 3D. Entonces grafico mi sistema de referencias en 3D y en el plano ZX grafico la parábola, como la grafiqué hace rato en un plano 2D, pero ya ahora en un sistema 3D, grafico esta parábola. En el plano ZX, vendría a ser esta parábola de acá. Esa vendría a ser. Grafico yo la parábola, como si estuviera en el plano, pero en un sistema 3D. Y luego trazo por cada punto de la parábola, y esos son miles de millones de puntos, porque la parábola está formada por una sucesión de puntos, ¿no? Uno al lado de otro. Cada punto
se convierte o trazamos por cada punto una línea paralela al eje que no se ve en la ecuación. En este caso sería paralela al eje Y. Entonces, por cada punto de la parábola yo trazo una línea paralela al eje Y y lo lleno de líneas paralelas al eje Y, todos los puntos. Y esas líneas se llaman generatrices. Se les llama generatrices. Entonces, trazo generatrices en todo lo largo del eje Y y en cada punto de la parábola. Y de esa manera se forma la gráfica del cilindro. En este caso, un cilindro parabólico. En una superficie cuadrática, la cosa cambia. Me dice, trace la superficie solamente, pero yo observo 3 variables. Entonces no es un cilindro. Esta tiene una gráfica en 3D. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta gráfica? Hacemos constante una variable, es decir, en lugar de tener, le doy que valga 0 y 9 y sobre 4. Y cuadrado sobre 3 al cuadrado, z cuadrado sobre 2 al cuadrado, igual a 1 elevado al cuadrado. Entonces esa es una elipse. Las dos variables están al cuadrado, las dos son positivas y los denominadores de cada variable son diferentes. A y B son diferentes. Por lo tanto, es una elipse. Una elipse en el plano ZY. ZY. Y grafico la elipse en el plano ZY. Si este es el eje Z y este es el eje Y, entonces el plano ZY en este dibujo sería esta elipse. Esta elipse de acá. Luego, continuando con el procedimiento, elimino otra variable, lo hago constante. Es decir, lo que estoy haciendo es simplemente dándole un valor a X para obtener esta elipse. Para el valor, cuando X vale 0, me sale esta elipse de acá. ¿Ya? En el plano ZY. El plano ZY. ZY. Vendría a ser esta otra grandota. Estoy mal yo. Esta de acá es la elipse. En el plano ZY. Esta que estaba mostrándoles hace rato está en el plano XY. Esta grandota está en el plano ZY. Entonces, cuando X vale 0, gráfico esa elipse. Si yo le diera valor a X igual a 1, o sea, recorro del 0, 0, un espacio en X, me va a salir una elipse similar, pero más pequeña. Más pequeña. Cuando X vale, digamos que 1.5, 0.5, 1, etcétera, va a ir haciéndose más pequeña hasta llegar a ser un punto, la elipse. Entonces, esta gráfica está formada por muchas elipses, ¿no? En diferentes planos. Y cuando X vale menos, también hay una elipse ahí atrás. Luego hago constante la variable Y. Puedo ponerle Y igual a 0. Y me voy a quedar con otra elipse. Las dos variables son positivas, las dos están al cuadrado y los denominadores son diferentes. Por lo tanto, es una elipse. En el plano XZ. El plano XZ vendría a ser esta la elipse. Entonces, cuando Y vale 0, esta es la elipse. Cuando Y vale 1, hay otra elipse. Cuando Y vale 2, hay otra elipse. Y por lo visto, cuando Y vale 3, es que él me genera un punto. Acá. Y cuando Y vale menos 3, me genera un punto también. Entonces hay varias elipses ahí. Y luego hago 0 la variable z y me queda también una elipse en el plano XY cuadrado. En el plano XY. Entonces en el plano horizontal, que vendría a ser esta de acá. Entonces cuando z vale 1, me generará otra elipse más arribita. Cuando z vale 2, sería el punto, porque acá dice la coordenada límite es 2. Y lo mismo hacia abajo. ¿Ya? Esas son las dos formas de superficie que tenemos para graficar. Cilindro y superficie cuadrática. Veamos un ejercicio acá.
acá, a ver si con este ejemplo logramos comprender correctamente cilindros y superficies cuadráticas. ¿El audio? Sí, ingeniero. Sí, se escucha. Se escucha. Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver cilindros y superficies cuadráticas. Continuando nuestro estudio de funciones multivariables, vamos a ver cilindros y superficies cuadráticas. Si nos dicen graficar un cilindro, nosotros tenemos que entender de que es un dibujo en 3 dimensiones. Y en ese caso, el sistema de referencia que vayamos a utilizar, nosotros lo podemos escoger si es que no nos lo imponen en la pregunta. Porque la pregunta podría ser graficar el siguiente cilindro en el siguiente sistema de referencia y que nos den el sistema de referencia obligado a utilizar. Por ejemplo, X, Z, Y, de esa forma. Otro sistema de referencia que queremos usar. No va a cambiar el ejercicio usando otro sistema de referencia. Va a ser el mismo. Solo que hay que tener en cuenta de que en la pregunta, si nos dan, tenemos que usar el que nos dan. Si no nos dan, escogemos el que nosotros queramos utilizar. En este caso, decíamos, graficamos nosotros esta ecuación como sabemos graficarla en el plano. ¿En qué plano? En el plano XY. Entonces nuestro plano XY vendría a ser el horizontal en todo caso. Y esto básicamente es una circunferencia. Las características de una circunferencia, habíamos dicho, siempre son las dos variables elevadas al cuadrado, las dos son positivas y el denominador de ambas tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Para que sea circunferencia tendría que ser de esa manera. Si el denominador tiene diferentes valores, entonces diríamos nosotros ya no sería una circunferencia. Siempre que las dos estén positivas y las dos estén al cuadrado. Entonces, graficamos esa circunferencia. Entonces, ¿cuánto sería el valor del radio ahí? Tendría que ser directamente 1, porque 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces, graficamos nosotros en el eje XY, en el plano XY. Una vez que tenemos la gráfica de la circunferencia en el plano, trazamos las generatrices, que son rectas paralelas a la variable que no se muestra en la ecuación, que en este caso es la variable z, no se muestra en la ecuación. Entonces las generatrices son paralelas a ese eje. En cada punto, teóricamente, cada punto de nuestra gráfica realizada tendrá proyección tanto hacia arriba como hacia abajo a lo largo del eje z en este caso. El sistema de referencia lo podemos mover y el elemento siempre va a estar de esa forma sobre el eje z. Puede ser si z está a este lado, entonces va a cambiar su apariencia, pero en realidad la gráfica no cambia, corresponde a esa ecuación. En la parte de superficie cuadrática, graficar la superficie cuadrática, entonces ciertamente esa superficie cuadrática ya se logran ver todas las variables que la componen y lo que hay que hacer es graficarla. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situación, lo que nosotros, bueno, hay diferentes procedimientos para resolver. Uno de los procedimientos más sencillos es darle valor a una variable. En este caso, el más práctico y el que nos facilita la resolución sería poner z igual a 0, anular esa variable. Como que vamos a dibujar las curvas de nivel, ¿recuerdan? Voy a tratar de dibujar las curvas de nivel cuando la variable z sea dependiente y yo le asigne un valor, le asigno 0 y lo único que estoy haciendo es cortando a la figura cuando z vale 0, haciéndole un corte a esa figura y dibujando lo que se ve en el plano XY. Luego hago en otro gráfico, hago 0 la Y, ya haciendo un corte cuando y vale 0 al mismo elemento, voy a hacerle un corte en el eje Y cuando y vale 0 y lo que logro ver va a estar en el plano XZ. Y posteriormente hago 0 del valor de X y va a ser el mismo elemento haciendo un corte cuando X vale 0 y mirando lo que queda.
y lo que queda va a estar en el eje Y, Z. Y entonces voy a tener tres curvas de nivel, como que tres vistas de diferentes ángulos del elemento en el espacio. Voy a tener las curvas de nivel de tres diferentes ángulos del elemento en el espacio, con lo cual voy a poder dibujar el elemento en el espacio. Entonces vamos a asignarle un valor. Empecemos por cualquiera, eso no es problema. Empecemos por darle a Z un valor de 0. Si Z vale 0, entonces mi ecuación queda x cuadrado más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y voy a dibujar esa ecuación. Por eso les decía, antes de esto se ven las secciones cónicas. Ahí nosotros tenemos que ser rápidos para saber qué es esto. ¿Qué figura tiene esto? ¿Será una parábola? ¿Será una hipérbola? ¿Será una circunferencia? ¿Será una elipse? ¿Será una recta? Entonces, solamente con dibujar esto, acomodarlo bonito, bueno, más bonito que eso, sería quizás esto. Así sí que está ya súper bonito. Y entonces, su gráfica de esto vendría a ser en el plano XY. Yo siempre recomiendo de que antes de graficar el plano XY, prácticamente antes de resolver el ejercicio, nos definamos un sistema de referencias global sobre el cual vamos a dibujar la superficie en el espacio. Entonces, ahorita les digo por qué se lo recomiendo hacer esto antes de nada. Entonces, una vez que establecemos nosotros nuestro sistema de referencia, llamémosles a este X, a este Y y a este Z, ¿ya? Ahí podemos visualizar dónde está el plano YZ, dónde está el plano XZ y dónde está el plano XY. Entonces, si yo acá tengo que dibujar en el plano XY, hago un dibujito en el plano XY más o menos similar al que ya tenemos. Es decir, dibujando ese plano XY, yo tendría algo así. Este es Y y este es X en el 3D. Se lo dibujo de esa manera. Y en este plano, en este sistema de referencias cartesianos, dibujo esta función. Entonces, esto es una elipse. Es una elipse porque las dos variables están elevadas al cuadrado. Las dos son positivas, pero sus denominadores son diferentes. Por eso es una elipse. Si fueran iguales sería circunferencia. Y además tiene como igualdad el radio. Si fuera circunferencia directamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el valor de A, que se llama en la ecuación primitiva A al cuadrado. Y aquí el valor de B al cuadrado. Entonces, A vale 1. Es decir, para hacerlo más idéntica todavía a la ecuación primitiva, la escribiríamos así, donde A vale 1 y B vale 3. ¿Qué es A? Es la apertura que tiene la gráfica en el eje X. Entonces, si yo tengo el eje X acá, voy a marcar un valor en X, tanto al lado positivo como al lado negativo, un valor. Acá dice B al cuadrado, B está debajo de Y, por lo tanto, son tres valores en Y, 3 positivo, 1, 2, 3 y 3 negativo, 1, 2, 3. Entonces, marcando eso, yo trazo el dibujo, el gráfico de esa función. Y entonces, este vale 3, este vale 1, este vale menos 3 y este vale menos 1. Podemos esto marcarlo segmentado porque son prolongaciones negativas de los ejes X y Y. Entonces, esa es la gráfica que se me presenta de esa ecuación. Entonces, continuando con el ejercicio, puedo continuar diciendo Y va a valer 0. Entonces, si Y vale 0, hago lo mismo. Hago una gráfica parcial. Mi función quedaría X al cuadrado más Z al cuadrado dividido directamente ahora ya en 2 al cuadrado, porque si es 4, para tenerlo como A y B.
Y eso es igual a 1 al cuadrado o a 1. En todo caso es a 1 cuando es una elipse directamente, ¿no? Cuando es una circunferencia sería el radio al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces la gráfica de este elemento está en el plano XZ y este es el plano XZ. Entonces, para hacerlo algo similar a nuestro sistema de referencias global, yo me trazo un sistema de referencias local de este tipo, el X para este lado y el Z para arriba, con la finalidad de que cuando yo voy a dibujar ya el resultado allá, visualmente no me confunda las gráficas que estoy haciendo de manera parcial. Entonces acá, el mismo concepto, ¿cómo dibujo esta elipse? Debajo de la X tengo el valor de 1, es la apertura en el eje X, entonces más 1 y menos 1. Y debajo de la Z tengo el valor de 2, entonces 1, 2 y 1, 2. Ahí dibujo mi elipse. ¿Por qué es una elipse? Porque esta es la configuración de una ecuación, de la ecuación primitiva de una elipse. Por eso es una elipse. Ya no tengo que darle valores ni nada. Yo sé que es una elipse, lo único que hago es marcar los valores límite y graficar. Listo, no hay nada que calcular. Quizás en algún otro ejercicio hay que hacer artificios matemáticos como el que hacíamos en la anterior clase al poner raíz cuadrada elevado al cuadrado de un número, u otros artificios, factorizarlo un poquito para que tenga esta forma. Una vez que lo llevamos a la forma de la gráfica, ya no hay nada más que calcular, es graficar. Estos valores son importantes colocarlos, porque si no, no voy a saber cuántos son esos valores. 1 y menos 1. Entonces, cuando x vale 0, mi función me queda de esta manera. Y cuadrado sobre 3 al cuadrado, más z cuadrado sobre 2 al cuadrado, igual a 1. Entonces, esa función de ahí, en este caso, también resulta ser una elipse, porque tiene las dos variables elevadas al cuadrado, tiene los signos positivos de las dos variables y sus denominadores de las variables son diferentes, no son iguales. Entonces es una elipse. ¿En qué plano? En el plano YZ. ¿Cómo está el plano YZ? Allá, el que hemos dibujado está así. El Z para arriba y el Y para ese lado. Ese es el plano YZ. En ese plano marcamos, al igual que las anteriores, debajo de Y está el 3, por lo tanto aquí va a ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y debajo de Z está 2, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Y entonces dibujamos nuestra gráfica con esos límites ya definidos. Y resulta ser, obviamente, también una elipse. Marcamos los valores. Este es 2, este es menos 2, este es 3 y este es menos 3. Una vez que hemos terminado de graficar parcialmente las diferentes funciones, las diferentes ecuaciones, trasladamos las gráficas a un solo sistema, a un sistema global de referencia, para tener una idea de cómo es la gráfica que resulta de esta ecuación. Bien, entonces empecemos por esta. En el plano XY, este es el plano XY, tenemos valores de menos 3 y más 3. Entonces, y negativo para el otro lado, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces vamos a prolongar el eje este de las Y, este eje de las X también, y este eje de Z también. Entonces, tenemos 3 negativo, 1, 2, 3, más o menos. Y en X, 1 y menos 1. En X entonces tenemos 1 y menos 1. Entonces nosotros tenemos que graficar esto. Una elipse en esa, como que en el horizontal, ¿no? Es horizontal. El plano XY es horizontal, es un plano horizontal. Y acá también tenemos que poner los límites. Este es menos 3, este es 3, este es 1 y este es menos 1. Menos 1. Ya está ese de ahí. Procedemos a graficar el segundo en el plano XZ.
en el plano XZ, marcamos en X 1 y menos 1 y en Z 2 y menos 2. Entonces en X 1 y menos 1 y en Z 2 y menos 2. Y entonces trazamos la gráfica ahí. Trazamos la gráfica que es una elipse. Así. Esa sería la segunda elipse. Y finalmente, la tercera, que está en los ejes ZY. En los ejes ZY. Con límites de en Y 3 y menos 3 y en Z 2 y menos 2. Entonces en Z más 2 y menos 2 y en Y más 3 y menos 3. Y entonces graficamos. Fíjense que el plano ZY es el plano de la pizarra. El plano ZY básicamente es el plano de la pizarra. Entonces ahí está. Por eso es que esa elipse como que se ve menos deforme comparada con las otras, porque realmente está en el plano. Y esa elipse tendría que ser perfecta, visiblemente. Las otras se ven un poquito media torcidas porque obviamente no están en su plano, están dibujadas en otro plano que no corresponde. ¿No es cierto? Pero bueno, con esas gráficas, con esos esquemas que estamos haciendo, estas gráficas, que ciertamente se llaman curvas de nivel, ya podemos tener una idea de cómo es la figura en el espacio. ¿Ok? Eso sería con el procedimiento para graficar. ¿Ok? Eso es todo por esta clase. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda sobre cómo se grafican los cilindros y cómo se grafican las superficies cuadráticas? Está todo claro, ¿no? En ninguna se va a hacer ningún procedimiento, solamente es identificar si es cilindro y esas cosas. No escuché bien. Te decía que si en ningún ejercicio vamos a tener que resolver algo y que solamente es reconocer si es un cilindro o una circunferencia. Sí, básicamente eso, porque si la pregunta es graficar la siguiente superficie, hay que graficarla, ¿no? Hay que graficarla. Obviamente, ingeniero, tenemos que hacer esos pasos. Correcto, tienen que hacer estos pasos para desarrollarlo y poderlo graficar. Y cuando no son números que se puedan reducir en raíz, ¿cómo sería? Perdón, cuando no son números que se puedan O sea, reducir. los valores A y B, digamos, si no es 9 no se puede convertir en 3, digamos, cuando resolvamos, cuando graficamos. Por ejemplo, como hacías en colegio, a ver, voy a buscar un... Ingeniero, no sería así volver a poner la misma fracción para que sea cuantitativa y se pueda hacer fraccionariamente por la parte distributiva. Digamos que tengas 3, digamos, ¿no? X al cuadrado sobre 3, no sobre 9. Si es sobre 9, es 3 al cuadrado. En X al cuadrado, dividido entre 3, raíz cuadrada, elevado al cuadrado. Y ya está. No le estás haciendo nada. La raíz se va con el cuadrado, pero ya tu valor de radio va a ser raíz de 3. Porque aquí tu valor de radio es 3, por ejemplo. Contás 3. En este caso va a ser raíz de 3. Calculás ese raíz de 3 cuánto es y marcás. Así hacían en colegio, ¿no? En tercero medio, cuarto medio.
Lo mismo, ¿no? Eso es Una consulta, ingeniero. En su primer gráfico, cuando usted nos mostró ese de graficar la superficie y su ejemplo era z igual a x cuadrado, es una parábola, pero la parábola es infinita, nosotros le damos un límite nomás, ¿no? Sí, 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 sí. La parábola es infinita y ustedes le dan un límite porque es solamente para tratar de configurar una forma de la gráfica, ¿no? Para tener una idea. Así como acá en este cilindro, yo lo grafiqué hasta ahí, digamos, ¿no? No tiene límite, es infinito. En Z positivo y en Z negativo es infinito, pero no lo vamos a graficar al infinito. Venga, gracias. Ok, no sé si tienen alguna otra curiosidad. Entonces no es complicado, ¿no? No es muy complicado. Es ir graficando por partes y después ya unirlas todas las partes en un solo sistema de referencia global y ya darle una forma a la gráfica que se va a formar con esta ecuación, ¿no? Muy bien, si no hay más dudas, vamos a proceder a hacer los grupos. Los grupos. Ahora tenemos 83 estudiantes, que yo creo que ya ese número va a ser prácticamente definido. Quizás llegue a 85, no creo que sea más. Entonces podemos dividirlo de a 6 personas. De a 6. Ya. Claro, no. Entonces lo vamos a dividir de a 6. Del 1 al 6 va a ser un grupo. Del 7 al 12 sería otro grupo, ¿no? Y del 13 al 18 sería otro grupo. Y del 25 al 30 sería otro grupo. Bueno, del 19 al 24 otro grupo, del 25 al 30 sería otro grupo. Del 31 al 36 sería otro grupo y del 37 al 42 sería otro grupo. Entonces vayan anotándose ustedes quienes están formando el grupo para que se hagan un grupo de WhatsApp y puedan comunicarse el rato que requieran apoyo para hacer sus trabajos prácticos y demás cosas, ¿no? Del 49 al 54 sería otro grupo. Del 55 al 60 sería otro grupo. Del 61 al 66 sería otro grupo. Del 67 al 72 sería otro grupo. Y del 73 al 78 sería otro grupo. Y del 79 al 83 o al 84 serían otro grupo. ¿Ya? No sé qué más necesitan. Yo creo que por el grupo que tenemos WhatsApp
Alguien de cada grupo irá a escribir y se hacen un subgrupo y se meten ahí. Van a resolver los prácticos y van a presentar un solo documento con una carátula donde estén los 6, en este caso los 6. Las evaluaciones de trabajo práctico que se hagan, se va a preguntar a una o dos personas, se va a evaluar a una o dos personas del grupo y esa nota se pondrá para todo el grupo. Lo que significa que cada grupo tiene que esmerarse en que todo el grupo tenga un conocimiento más o menos similar, ¿no? Y es ahí donde van a empezar a configurarse los grupos. Es decir, de los 6 quizás trabajen 5 y va a haber uno que va a tener que ser expulsado o va a haber alguien que va a retirar la materia, qué sé yo, y van a ir cambiando las cosas. Para la segunda parte de la materia vamos a hacer grupo actualizado, ¿ya? Por el momento trabajan así como está en ese grupo. Si hay un caso excepcional en el que 5 de los 6 retira la materia, ni modo. Ese uno va a tener que terminar todos los prácticos hasta el día que toque defender la primera parte. Y para la segunda parte lo vamos a reconfigurar los grupos en función a la cantidad de alumnos que queden. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. En la parte de práctico, lo que tendríamos que hacer es que cada uno se pueda dividir el práctico o tenerlo uno solo, hacerlo. Mire, en esa parte del práctico, si usted quiere, vaya y pague a alguien que se lo haga, por último. La cosa es que lo va a defender en vivo, así, en video, directo. Usted lo va a defender uno de sus compañeros. Si usted lo compra el práctico, eso no vale nada. O sea, es formalismo la presentación. La nota es la defensa. Entonces, si nadie hace, o se reparten, como usted dice, vos haces estos 5, vos haces estos 5, y justo le toca el que no hizo a usted, van a tener 0 los 6. No sé si me debo entender. ¿Ya? Lo importante es que todos sepan todo. Eso es lo importante. Ahora, cómo lo hagan, quién se lo haga, eso es otra cosa. Esa es otra historia. En la defensa se va a saber si el estudiante representa bien al grupo o no. Y si no lo representa bien es porque no han trabajado bien, pues, ¿no? Y ahora, para llegado el momento de la defensa, tienen que ser también un poco rígidos ustedes, en el sentido de que la persona que no trabajó o que ustedes creen que no está con los conocimientos adecuados, no lo pongan pues en la carátula. Ponen solamente los que han trabajado. Lo ponen para que yo voy a mirar la carátula y voy a decir, a ver, el número tanto del grupo, ese va a defender. Y si no está, obviamente, en la carátula va a tener 0, pues, ¿no? Ese individuo, esa persona que fue retirada del grupo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Está bien. Sí, ingeniero. Claro. Ya, lo que pasa es que con este sistema lo que tratamos de hacer es que este tipo, Juan Carlos Almanza, es un tipazo, estudiosísimo, puro 100 saca, y entonces los otros son unos flojos, no estudian. Pero este tipazo, como es tan tipazo, tiene que enseñarle a los otros 5. Y tienen que subir el nivel de los otros 5. Y él tiene que preocuparse. Porque si le toca al que menos sabe, el tipazo va a caer redondito, con 0. Entonces los que más saben tienen que moverse jalando a los otros, ¿ya? Y los que no saben tienen que poner de su parte, pues, ¿no? Para dejarse ayudar. Sí, ha pasado también algunas veces que hay uno que hasta lo invitan a comer y no quiere hacer nada. Si no quiere, bueno, pues no quiere, pues lo sacan y punto, digamos, ¿no? Listo, se acaba el problema. Pero hay que jalarlo en lo que más se pueda, digamos, ¿no? Para mantener el grupo. Esa es la idea, que los conocimientos se compartan y que haya voluntad
en compartirlo tanto del que sabe como del que no sabe. No es difícil, solamente que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo y hay personas que tienen conocimientos previos más profundos que otras personas. Entonces, los que tienen el conocimiento previo más profundo van a ser más rápidos en darse cuenta de la resolución de los diferentes ejercicios y les va a costar menos. Y ahí es donde ellos tienen que apoyar a los que les cuesta un poco más, porque obviamente no tienen los conocimientos previos o les falta un poco de práctica, ¿no? Esa es la idea. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, Bueno, si no hay más ingeniero, dudas. ¿cuál Perdón, es el diga. práctico que te hay que hacer? ¿El 1? Bueno, hasta aquí pues ya ustedes podrían tener o ir haciendo hasta el práctico número 3, el 1, el 2 y el 3. Ya, ingeniero, gracias. Cada práctico tiene entre 15 números más o menos, entre 10 y 15. Tendrían como unas 40 preguntas más o menos por resolver si es que no han hecho nada, ¿no? Pues si han hecho hasta el 3. Entre todo el grupo, ¿verdad? Entre todo el grupo. Entre todo el grupo. Nuevamente le repito. Si usted lo va a distribuir por cantidad de ejercicios a su grupo, asegúrese de que los ejercicios que usted no hizo, los sepa hacer. Nada más. No necesito que usted lo haga todo, pero necesito que lo sepa hacer todo. Es diferente. Una Ok. pregunta, ingeniero. Diga. ¿Cómo se va a hacer para el grupo MB esto de los grupos? Para el grupo MB es un grupo especial en el que solo presentan su trabajo práctico completo. Gracias, ingeniero. Al final. Okay. Al final. ¿Ya? Solo al final. Entonces, vamos a tomarle examen también por separado al grupo MB. Bueno. Y su trabajo va a ser al final, en uno solo. Está bien. Gracias, ingeniero. Ingeniero, disculpe. Buenas noches. ¿Para cuándo es todos los prácticos? El trabajo práctico hasta la unidad número 12, si no me equivoco, hasta lo que es donde empieza diferenciación, hacemos un corte. Es decir, el tema de diferenciales es para la segunda parte de la materia. Y ahí es donde hacemos un corte y para el día del examen parcial, del primer parcial, tendría que estar su trabajo de la primera parte, que son como 12 prácticos. Aquí los tienen ustedes todos. Ahorita les confirmamos cuántos realmente son. Son 12. Aquí empieza diferenciación. Entonces, antes de diferenciación está el práctico número 12. Hasta aquí hay que presentarlo, hay que defenderlo para el examen parcial, cerca del examen parcial, del primer parcial. Ya, la fecha no está definida, pero una semana antes le voy a decir para tal fecha. O sea que no esperen, ya vayan haciendo, digamos, ¿no? Al día jueves tendría que estar hecho el práctico 3. Ingeniero, Sí. ¿puede ser por 2 semanas? ¿Perdón? Un momento. 8. ¿Me escucha? A ver, diga de nuevo, no lo escuché bien. Ya. ¿Puede avisarnos por 2 semanas? Medio mes por adelantado. Ustedes que tengo como 7 materias y estoy ahí medio con el cálculo ahorita. Claro que sí. Claro que sí. ¿No? Son 2 semanas. Si puede ser más con una fecha así ya, con calendario ya pospuesto, así para que no pongamos quejas así, digamos, tal fecha será el examen, tal fecha de entrega de práctico, y no nos quejemos así diciendo que no podíamos ni nada. Sí. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Muy bien, una chicos. consulta. Si no hay más preguntas. ¿Quién va a ser nuestro auxiliar este semestre?
No sé. Ya yo pasé la inquietud al director de carrera. Él me dijo que están en eso y que seguramente ya van a solucionarlo y nos pasará la información, ¿no? Pero no me ha dado todavía nombres ni nada. Me dijo que están en eso. Tras que me pase alguna información de esa situación, yo les voy a pasar a ustedes, ¿listo? Gracias, ingeniero. Nada. Una consultita. Sí. Para la defensa de práctico, ¿va a ser una defensa por cada práctico o una defensa general de los 12? Una defensa por cada práctico. Ah, ok. No, o sea, una defensa por todo el grupo de prácticos, digamos, ¿no? Y 2 defensas en total, pero no va a ser en una sola clase, van a ser en varias clases. Ah, ok. Seguramente. Gracias. ¿Ya? De nada. Ok, bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Cuídense, ¿listo? Chao, chicos. Hasta luego.